experiencia que esta historia me ayuda mucho a precisamente a reforzar la enseñanza del día de hoy. Les compartía que siempre, en cada semestre, nosotros hacemos algo y es volver a hablar de la esencia de esta casa. Y tenemos que hacerlo constantemente porque se nos olvida y lo perdemos de un momento a otro de vista. Cuando tú te colocas metas en la vida y quieres apuntarle a algo, tú sabes que esas metas las debes traducir en acciones diarias. Y la única manera en que tú vas a alcanzar esa meta grande que te pones es a través de una acción todos los días, constante, y no soltar esas acciones, porque cuando las sueltas, pues automáticamente se te sale de tus manos la meta que te pusiste. Sin embargo, es importante que esa meta tú la estés repasando constantemente, que tú la revises y que tú vuelvas y la leas y que tú vuelvas y la leas. Y la meta puede ser muy sencilla, puede ser algo muy sencillo, puede incluso ser algo material, voy a comprarme unos tenis a final de año, simplemente. Tú sabes que todos los días pues tienes que ahorrar 1,000 pesos, no sé, cualquier cosa. Y de repente tú pierdes de vista para qué eran los 1,000 pesos y se te olvida para qué eran los 1,000 pesos, y cuando tú menos piensas te estás gastando lo de la alcancía, lo que habías guardado en alguna otra cosa, por decirte algo. Pero eso llévalo a lo macro, llévalo a cualquier cosa en tu vida. Tú tienes que volver a leer, verdad que era para comprarme unos tenis, entonces voy a seguir, y ves la imagen de tus tenis y dices, yo lo voy a alcanzar. Y así para cualquier cosa. Ya a veces cuando estamos en esta dinámica de hacer una comunidad como la que estamos haciendo, se nos olvida para qué lo hacemos. Empezamos a perder de vista el norte y qué fue lo que Dios nos llamó a hacer en esta comunidad. Hay muchas comunidades, hay muchas iglesias, hay muchas expresiones de la misión de Dios, y Él nos ha colocado a nosotros una muy particular y una muy especial, y es hablarle a cierto tipo de personas, y eso lo tenemos claro en esta casa. Pero de repente, en medio de ir caminando a encontrar esas personas que Dios nos llamó o nos mandó a llamar y a anunciar su palabra, empezamos a cambiar en medio de eso un poquito el discurso. Empezamos a pensar, pero ¿por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo? Y nos toca volver a la esencia y decir, porque Él nos dijo que esto era lo que teníamos que hacer. Y eso vuelve y nos enfoca. Y eso te lo digo porque pasa constantemente, pasa todo el tiempo, y por eso es que toca hablar de esto de nuevo. Que me empiezan a decir cosas como, Juan, pero es que usted nunca habla del pecado, habla del pecado. Y yo me quedo mirándolos y yo digo, pero es que yo hasta donde sea a mí Dios me llamó a predicar de Jesús, a hablar de Jesús. Y eso es lo que queremos hablar en esta casa, de Jesús. Y yo con esto no te estoy diciendo entonces que haz lo que tú quieras, eso no es una apología del pecado, siempre lo decimos, y yo sé que esto es constante. ¿Y otra vez va a hablar de eso? Sí. Porque yo necesito que tú sepas en qué casa estás. Yo necesito que tú sepas por qué estás acá. Yo necesito que tú sepas por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y vuelvo y te digo, no significa entonces con esto que entonces hagamos lo que queramos. No. Pero yo entiendo que cuando yo hablo de Jesús y yo tengo un encuentro con Jesús, allí ocurre el milagro. Sobre el pecado se predica solo. No tengo que estar yo diciéndole a las personas, ¿y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué haces aquello? Porque es que ese no es mi llamado. Yo no tengo un llamado a controlar lo que las personas hagan o no hagan. Porque, ¿qué tal lo que hacen, pero entonces si lo que piensan? Pues, mal pensados somos, o no, o soy yo el único, pues porque a mí se me pasan unas vainas por la cabeza que ni para qué te digo. Te asustarías y saldrías corriendo por la puerta. Pero no sé si soy el único, y cómo controlo entonces yo los pensamientos de alguien. No puedo. Entonces, de la misma manera que yo no puedo controlar el pensamiento de alguien, yo tampoco puedo controlar los actos de alguien. Claro, yo tengo gente cercana con la cual tengo conversaciones profundas, pero porque me he ganado incluso su confianza. Yo he trabajado por esa confianza. Yo sé que si yo me siento con Tato a hablar, hay cosas que yo le puedo decir a Tato, incluso que él me puede decir a mí, que no cualquiera se los puede decir y no cualquiera me lo puede decir. Porque si tú te acercas y le dices a Tato esto y esto, él de pronto va a reaccionar de otra forma. Va a decir, ¿y te cuenta de qué? Pues como que me va a decir eso. Entonces a mí me parece muy impersonal empezar a discipular desde una plataforma, como estamos acostumbrados a que ocurra. Y yo entendí que desde las plataformas y desde estos lugares no se discipula, desde este lugar se pastorea, desde este lugar se da palabra de vida, se habla, es un consejo general,
Pero yo no tengo por qué estar hablándole a cada persona de lo que está haciendo, ni estar usando este tipo de escenarios para hacer sentir mal a nadie. Porque entonces tú llegas por primera vez, tú crees que te estoy hablando a ti, y dices, ¿y este quién se cree? Y pues ni más faltaba. Para mí, yo lo considero una falta de respeto. Entonces cuando a mí me dicen, Juan, hable más de pecado, normalmente me lo dicen, perdón, cristianos de años, que no están dispuestos a reaprender o a entender qué es lo que vivimos en la vida. Y yo tengo que ser claro con esto. Y a veces eso como que no gusta, a algunos les molesta, pero perdón, esa es esta casa. Dios nos dijo cosas muy particulares para esta casa. Y hay una historia sobre la cual tenemos varios versículos en la Biblia sobre los cuales hemos decidido cimentar esta casa, sobre los cuales entendimos que Dios nos dijo, esta es palabra para esta casa. Y allí hay uno que me gusta mucho y te lo quiero leer un poco. Dice en Lucas 19, desde el 19 hasta el... 19, del 1 al 10, creo que es. Sí, del 1 al 10. Una historia que me gusta muchísimo. La historia de Jesús y de Zaqueo. Creo que todos, bueno, la mayoría, seguramente hemos escuchado el nombre de Zaqueo alguna vez y hemos escuchado algunas cosas particulares, pero de allí quiero extraer lo que te quiero comentar. Resulta que Zaqueo era un cobrador de impuestos y dice en los versículos al principio, esto te lo cuento y al final sí leo exactamente algo que quiero que escuches, pero él dice que él era un cobrador de impuestos que se hizo rico. El cobrador de impuestos de aquella época, a diferencia de los cobradores de impuestos de la época que tenemos, que todavía tenemos, que dicen que hay dos cosas de las que uno no se salva en la vida, de los impuestos y de la muerte, eso dicen por ahí, y eso es más real que cualquier otra cosa. Pero los cobradores de impuestos de aquella época pues no tenían las regulaciones que tienen los cobradores de impuestos de ahora. Son instituciones, digamos que muy bien conformadas. Ya, lo que pase de los adentros y lo que pensemos al respecto, eso es otro tema distinto, pero tienen unas leyes, tienen unas reglas, se rigen bajo ciertas cosas y tienen una forma de poder llevar a cabo una función que se les encomendó, que es el cobro de los impuestos. Pero en aquella época también existían estas personas, pero era de una forma muy, digamos que muy coloquial, y ellos tenían una forma de cobrar los impuestos que normalmente era, pues, por supuesto, muy amenazante. Por supuesto, habían unas formas muy críticas de hacerlo. Y Zaqueo era uno de estos. Él era un cobrador de impuestos. Y dice que se hizo rico. Entonces, dicen los que saben, y me imagino que es así, y además por lo que dice al final de la historia, que ahorita te lo leo, de que Zaqueo no solamente se quedaba con la comisión que le correspondía por el cobro de los impuestos, pues porque era su trabajo, hacer un cobro porcentual, me imagino yo, de lo que lograba recolectar para Roma, sino que además me imagino que en medio de estas conversaciones se prestaba para muchísimas cosas. Me imagino que había corrupción y me imagino que debajo de la mesa había plata que iba y venía, y perdónenme la deuda, y esto es para usted, y tal, y me imagino que se manejaba la cosa. Y claro, la gente, además de que no solamente era cobrador de impuestos, sabía lo que hacía, pues lo detestaban. Lo detestaban. Pero este hombre supo que Jesús iba a ir al lugar donde él estaba. Y él dijo, yo necesito conocer a Jesús, yo necesito saber quién es este hombre. Le llamó muchísimo la atención. Y él dijo, yo voy a ir a verlo. Y se fue para allá. Y dice que había muchas personas, que había una gran multitud. Pero también dice que por su estatura no podía ver a Jesús. Aunque realmente ahí no es claro quién era el de baja estatura. Si era Zaqueo o era Jesús. Uno de los dos era de baja estatura. Y no podía ver a través de la multitud. Entonces él decide subirse a un árbol que había allí. Y en ese momento Jesús lo mira, y ahí es donde empieza esta historia que te voy a leer. Dice que en el versículo 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Le dijo, Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Hospedarse en la casa de un pecador de mala fama, decían las personas. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, aquí es donde concluyo que él sí tenía seguramente sus negocios corruptos, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, les devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y finaliza diciendo,
pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Yo veo la historia de Jesús con Zaqueo y a mí me inspira como discípulo de Jesús y como una persona que está tratando de hacer iglesia junto con muchos de ustedes para que muchos lo conozcan a Él. Y yo me pongo a ver los métodos de Jesús y digo, la dejo clara. Yo lo veo clarísimo, yo no veo otra manera de hacerlo de la forma como Él lo hizo. Pero antes de adelantarme, Jesús en Mateo 28:18 dejó un mensaje clarísimo. Y este es el mensaje, yo diría que ese es el primer versículo sobre el cual esta casa trabaja todo el tiempo. Y Él les dijo, vayan y hagan discípulos. Cuando Él dijo vayan y hagan discípulos, esto ocurrió cuando Él ya había muerto, Él había resucitado y había tenido algunos encuentros con sus discípulos. Y antes de irse, Él les dijo una última cosa. Cuando tú tienes una última conversación con alguien, y es la última oportunidad que tú tienes de conversar con esa persona, por la razón que sea, y tú tienes la oportunidad de decirle algo, estoy completamente seguro que si tú sabes que no le vas a volver a hablar, lo que le dices es importante. ¿Sí o no? Hemos puesto muchas veces el ejemplo de una persona que está en sus últimos momentos en una cama. Un papá está allí, sus hijos están alrededor y todos saben que lo inevitable está a punto de ocurrir. Faltan minutos, faltan horas, falta muy poco tiempo para poder ver a su papá. ¿Qué es lo que se expresan ese papá y esos hijos en ese momento? Algunos de ustedes seguramente lo han vivido. Otros no lo hemos vivido, pero yo me imagino que en ese momento uno diría las palabras más profundas del corazón. ¿O no es así? Tú no le vas a decir una bobada a tu papá viéndolo allí, o a tu hijo viéndolo en una situación crítica. Tú lo vas a abrazar, le vas a decir cuánto lo amas, le vas a decir cuán importante fue, le vas a decir lo mejor que tú le puedes decir, porque es un ser que tú amas. Y porque tú necesitas que Él quede seguro en tu corazón que lo más importante está saliendo en ese momento de ti. Y lo mismo de tu papá. Te va a decir lo mejor. Ese era el momento prácticamente que está viendo Jesús. No lo iban a volver a ver. Y Él se devuelve y les dice, les digo una última cosa. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y enséñenles lo que yo les he enseñado. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Esa fue toda la instrucción. Entonces, yo siempre he dicho, yo no soy el más pilo para saberme toda la Biblia de arriba para abajo. Yo no soy el que te va a explicar las 7 trompetas del Apocalipsis. Yo no soy ese, la verdad. Yo no soy ese. Yo sé que hay gente que le encanta el tema, que les apasiona aprender del fin de los tiempos y del inicio de los tiempos y de entender la última revelación de no sé dónde. Ok, y eso es muy válido. Y a mí me gusta estudiar mucho de la palabra de Dios, la verdad, a mí me encanta estudiar. Pero pues yo no soy el que va a enseñar ese tipo de cosas, porque la verdad no lo domino como quisiera. Me gustaría incluso a veces dominar esos temas, pero la verdad no. Por más que lo he intentado, no siento que no tengo el talento para llegar a esas minucias y esas profundidades. Pero sí entendí algo, y es que vi algo importante, un mensaje de Jesús al final que decía, vayan, hagan discípulos, y yo dije, entonces, lo mínimo que puedo hacer, pues, es como hacer iglesia para dummies, pues de alguna manera. Es eso, entender que mi llamado es ir a ser discípulo. Eso es todo lo que yo entiendo de esto. Tenemos una misión, la iglesia, pero la iglesia no tiene una misión. La misión tiene una iglesia. La misión tiene a la house. La misión tiene a la iglesia ubicada en la Sultana. La misión tiene la iglesia ubicada en el barrio Suba, en Bogotá. La misión tiene a la iglesia de no sé dónde, en Nueva York. La misión tiene a todas esas comunidades, y todas esas comunidades tienen como función ir y hacer discípulos. Eso es todo lo que yo entiendo. Yo sé que esa palabra hacer discípulos o discípulos puede sonar, y sobre todo en épocas como la que estamos, como a control. Yo no quisiera controlar a las personas, pero discípulo no es eso. Discípulo simplemente es un seguidor de, es un imitador de. Jesús lo que dijo es, vayan y hagan imitadores de lo que yo les he enseñado. Les enseñé lo mejor que les puedo enseñar. Ahí está escrito todo, aquí está todo. Enséñenles eso. Su deber es ir a enseñarles eso.
Su deber no es subyugarlos, su deber no es controlarlos, su deber no es decirle todo lo que tienen que hacer y si no lo hacen entonces se me sientan. Esa no es su función es ir a enseñar lo que ustedes ya me vieron hacer. Entonces Él nos dijo qué es lo que hay que hacer y nos dejó un método de cómo hacerlo. Pues yo entiendo que hay un método para hacerlo, pues porque Él dio el ejemplo. Pues como Él lo hizo, yo entiendo que así hay que hacerlo, sencillo. Yo no me pongo a inventar la rueda. Yo no soy de los que voy a decir, no, yo creo que a Jesús le faltó esto, da vuelta por acá, me parece que se equivocó, es que Jesús, él no estaba en esta época, no la entendía tanto, en cambio yo sí lo entiendo, yo no me voy a poner en eso. Yo entendí que es hacer discípulos y luego un método del cómo, pero antes Él dedicó 3 años a sus discípulos. 3 años les dedicó tiempo, y les fue creando o les fue dando el mensaje indirectamente de qué era lo que tenía que hacer para poder cerrar con ese Mateo 28, 18 y decirles, vayan entonces y hagan discípulos. Ya yo les enseñé. Y los cogió acá y los llevaba a lugares donde había cantidad de personas, había multitudes, dice que había multitudes, que sanaba a los unos, que sanaba a los otros, que le predicaba una cantidad de gente, que gente se convertía, que expulsaba demonios, decía muchísimas cosas, es lo que está allí escrito. Y dice que sus discípulos en todo momento estaban asombrados. Vivían estas situaciones con Él y yo me imagino pues el descreste. Tú imaginas estar con Jesús en vivo y en directo y ver todos los milagros que Él hacía. Bueno, que era increíble. Y con todo y eso que lo veían, ellos volvían y metían las patas. Era un cuento bien interesante, una dinámica muy particular que uno a veces no logra entender, pero Él se enfocó en, ahora voy a hacer discípulos y ustedes tienen que ser discípulos. Tienen que aprender a ser discípulos. Entonces, antes de ir a ser discípulos, lo primero que yo necesito es ser un discípulo de Jesús. Y me voy a enfocar en ser un discípulo de Jesús. Y eso era lo que estaba buscando él aquí con Zaqueo. Y con todos sus discípulos, porque pues, eran los 12 discípulos de Él, pero Él estaba discipulando constantemente. Sin embargo, la iglesia dice que empezó luego a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y crecía tanto que empezó como a convertirse como en una especie de movimiento político, por decirlo de alguna manera. Y Roma gobernaba en aquella época y no se quería dejar quitar, pues por supuesto, el poder. Este tema de la disparidad entre la política y la política y la iglesia tiene mucho que ver a veces en que cuando van en contra de las iglesias es porque sienten que la iglesia les está robando poder o puede llegar a empezar a controlar lo que ellos quieren que no controlen y lo que quieren ser controlados ellos. Así es como funciona muchas veces. Entonces por eso muchos gobiernos arremeten contra las iglesias y los que no arremeten contra las iglesias lo que le dicen entonces es venga, seamos amigos, los tenemos que tener cerquita. Y eso estaba pasando ayer. Entonces salió un edicto que se llamaba el Edicto de Milán en el año 313. Sacaron este edicto y le dijeron a los cristianos de aquella época, ya no los vamos a perseguir más, ya no los vamos a matar, tranquilos todos ustedes, está bien, perdón que les matamos tanto, pero ya no los vamos a matar más, vamos a ser amigos de aquí en adelante. Y vamos a sacar una ley de libertad de culto. Entonces usted puede expresar el culto suyo como quiera, puede seguir siendo cristiano, hablen de Jesús y todo, pero pues vamos a poner unas reglas. Bueno, unas reglas porque pues yo ya no lo mato, ya no te mato, ya te hago el favor de no matarte. Entonces como yo ya soy muy bueno porque no te quiero matar, no te voy a matar, entonces tú me haces caso en algunas cosas y ponemos unas reglas. Y una de las reglas que pusieron es, entonces ustedes se van a reunir en estos lugares y a estas horas y van a haber personas de nosotros pues que van a estar ahí pendientes a ver de qué es lo que se está diciendo, pues además para cuidar pues que ustedes estén hablando de lo que ustedes hablan. ¿Sí me hago entender? Que sea para eso, no sea para otra cosa. Entonces los cristianos dijeron, no, listo, hágalo, nos vamos a reunir ahí. Entonces empezó a crearse pues ya la dinámica más establecida de cómo era un culto de una iglesia o un servicio de una iglesia y nos empezamos a acomodar. Y las iglesias que antes se reunían en las casas, porque las iglesias eran en las casas, donde nadie podía controlar eso, todos los llevaron a un solo lugar donde todo el mundo estuviera reunido y pudieran controlar qué es lo que se está diciendo ahí. Entonces, hasta el día de hoy acá estamos, más o menos así, hasta el día de hoy estamos acá. Entonces uno cree y asume que hacer iglesia y ser iglesia es venir un domingo a un lugar como estos y eso es todo. Y estamos lejos de la realidad. Eso no fue lo que nos mandó Jesús a hacer. Está bien que tengamos esta expresión de venir todos juntos a orar y es parte, claro que es parte de lo que Jesús nos enseñó de una u otra manera, pero la iglesia ocurre en donde tú estés, la iglesia no ocurre en los domingos. La iglesia no es los domingos solamente acá, la iglesia es donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar.
Por eso es que parte de lo que nosotros hacemos es miércoles en las casas y pues todos vemos, muchos de ustedes han conocido, yo alguna vez fui a una célula no sé dónde, yo fui a un grupo no sé dónde, pues claro, porque es que eso tiene mucho sentido, porque es ahí donde ocurre realmente la magia de hacer iglesia, es ahí donde se crean las relaciones fuertes, es ahí donde se tienen las conversaciones profundas, porque yo aquí puedo sentarme a hablar, yo te puedo decir que el edicto de Milán y que el año 303 y tú me tienes que escuchar y el que duda, entonces empieza a buscar ahí en Wikipedia a ver si lo que este man está diciendo es verdad. Y ya, igual tú puedes pensar mil cosas y decir, ay, ese man está dando bobadas, ay, eso no es así, ay, lo que sea, pero igual yo estoy hablando acá y pues tú estás solamente escuchando. Entonces esto es un monólogo, estoy hablando, pero cuando nos sentamos en las casas, estamos teniendo una conversación. Y si yo te empiezo a decir en una mesa, en el edicto de Milán decía esto, esto y esto, tú lo puedes buscar y decir, ah, pero mira que también decía esto y esto, y tenemos una conversación alrededor de lo que queramos. Y asimismo tenemos conversaciones respecto a la vida. Estoy viviendo esto, me está pasando aquello, estoy viviendo situaciones de estas. Y empezamos a compartir. Yo he vivido esto, mira, me pasó esto. Estos días tuve una conversación, he tenido varias conversaciones con personas en estos días. Y nos hemos sentado ahí. Y una muy particular que me decía, mira, yo la verdad nunca había abierto mi corazón con nadie. Es una persona mayor que yo. Y me dijo, yo nunca he tenido la oportunidad de conversar con nadie, yo llevo conociendo a Dios muchísimos años, pero yo nunca he tenido la oportunidad de conversar, y él fue el que me dijo, hablemos. Yo me siento honrado con esas cosas porque yo digo, pues es que son personas con mucha más experiencia, que obviamente me pueden estar enseñando a mí mil cosas, pero tan solo necesitan que alguien los escuche. Tener una conversación, no es nada más. Y nos sentamos allí, empezamos a compartir, me contó una cantidad de cosas y yo le dije, mira, yo nunca he estado en tu lugar. Yo nunca he vivido lo que tú has vivido, la verdad, yo no sé. Pero sí he vivido el otro lado de lo que te está pasando. O sea, el otro lado es de los que de pronto están viéndose afectados por esto que tú estás viviendo. Para bien o para mal. El tema no es relevante. Y yo le empecé a decir mi punto de vista. Yo lo viví así, a mí me pasó esto, yo pensaba esto, de pronto esa persona que tú me estás hablando, de pronto lo ve de esta manera que yo lo veo, también tienes que entenderlo. Y empezamos a conversar. Y al final nos paramos y antes de pararnos me dice, gracias por escucharme, yo necesito esto porque finalmente yo sé que hay muchas cosas que yo necesito poner en orden en mi vida. Y yo dije, de esto se trata. Ahora que me voy a poner aquí a decirle a cualquiera de ustedes que yo sepa lo que le puede estar pasando, esto no se hace porque Dios dice, porque empezar a dar palo desde aquí. Si me puedo sentar con cada uno de muchos de ustedes y tomarme un café y escucharlos y simplemente hablar desde lo que yo entiendo y Dios me ha permitido. Y ese llamado no lo tengo solamente yo, ese llamado lo tienes tú. Porque entonces dice acá, en Efesios 4:11, dice que Cristo le dio los siguientes dones a la iglesia, le dio unos ministerios que llaman los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Entonces uno ve esos títulos y uno dice, yo no soy ninguno de esos ni quiero serlo. Es lo primero. Y de hecho yo hasta el día de hoy todavía digo, no, yo no quiero ninguno de esos títulos. A mí dígame Juan, a mí no me diga pastor, yo le digo a todo el mundo, no me diga, dígame Juan. Y sé que con mucho cariño y con mucho respeto mucha gente me lo dice y pues yo ya no soy tan como antes que le digo, no me diga así, más bien dígame Juan, sino que yo dejo que la cosa pase. Pero a mí la verdad es que el título de alguna manera todavía me incomoda un poco, porque más que el título es lo que entiendo que debo hacer. Entonces hay muchas personas con las que yo me siento y ustedes y muchos me dicen, a mí me encanta enseñar, me encanta hablar de estos temas, me encanta hay otros que yo los veo con sus capacidades de dirigir y dirigen equipos acá y afuera y empiezo uno a ver que tienen esos dones resumidos de una u otra manera y los ponen en práctica. Y algunos los traen dentro de esta comunidad y empiezan a desarrollarlos. Pero entonces yo entendí que mi llamado tiene mucho que ver con lo que sigue después, porque esa es la parte que no vemos. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En otra parte dice, para que anuncien la obra de Dios. Entonces yo entendí que tenía un llamado y yo dije, tengo la responsabilidad de transmitir y de desarrollar en personas o ayudarle a personas a desarrollar el don que Dios seguramente le dio y que se necesita para que esto se expanda. ¿Para que se expanda la house? No. Para que se expanda el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús. Eso es todo lo que tiene que pasar. Aquí donde quiera que usted esté, pero usted tiene que expandir. Y esa es mi responsabilidad. Entonces, ya llegando a este punto, lo único que tú tienes que entender es para qué fuiste llamado.
Todos aquí tenemos un llamado. Y ese llamado es anunciar, nada más. Anunciar el mensaje de Jesús. Y nos vamos a parar entonces en la Plaza de Bolívar y vamos a gritar: Cristo viene pronto, y mejor dicho, se acabó, y que mire ese terremoto de Turquía, que viene para acá, y vamos a meterle miedo a todo el mundo, ¿no? Con el miedo es muy fácil controlar a la gente. Nos estuvieron encerrados un año entero en la casa. Punta miedo, así es simple. Así funciona, porque es que funciona, es real, funciona. Podríamos usarlo. Pero yo nunca vi a Jesús usando el miedo para ser discípulos. Es la verdad, yo no lo vi. Es más, a él le preguntaron, al final, pues que uno siempre tiene como ese morbo por dentro, ¿no? Y todos lo tenemos. Y le preguntaron a Jesús, ¿y cómo hacer el fin? ¿Cuándo es el fin? Fue lo primero que le dijeron. Y él dijo: nadie sabe el día ni la hora, ni yo lo sé. Fue como, deje de preguntar cosas que no son importantes. Eso no es lo importante, eso no es lo relevante. Pero no ve todo el tiempo la gente tratando de adivinar el fin. Bueno, todo el tiempo, en todo lado, dice, hemos dicho, mañana es la semana entrante, en el 2012 se acabó, en el 2000 se acabó, en el 2020 ya se iba a acabar. Y yo no digo que no se vaya a acabar, seguramente. En algún momento, ¿cuándo? Yo no tenía. ¿Qué vas a poner a predicar de eso? ¿Para qué? Yo recuerdo hace 20 y algo de años estar empezando en una iglesia, y en esta iglesia, mejor dicho, eso le decían a uno que, mejor dicho, que era ya, y que había un reloj en Nueva York, en no sé dónde, marcando la hora, y que en días tan... Yo no dormía en esos días. De verdad, yo no dormía, yo me iba para la casa, yo era paniqueado, yo pensaba en todo momento, yo no, ya se acabó, y yo bien malo que soy, yo soy muy perca, voy para el infierno, me lo merezco. Es verdad, yo pensaba eso, y vivía muerto de susto. Y cuando se llegó la hora del reloj ese, y el mundo no se acabó, pues yo me quedé como pensando, como que no estalló la bomba, ¿sabes? Y uno se queda mirando eso, entonces uno empieza incluso a... El problema es que uno empieza a dejar de creer, ¿no? Es hasta el efecto contrario, empieza uno como a pensar, no, eso nunca va a pasar, esto nunca se va a acabar, hagamos fiesta, ¿qué importa? No importa, no va a pasar nada. Entonces, nuestro mensaje es anunciar como Jesús lo hizo, no es a punta de miedo. Yo veo en la historia de Zaqueo y Jesús una historia muy distinta. Yo de allí puedo rescatar 3 puntos rápidos o 3 cositas muy rápido. Lo primero es que Él lo llamó por su nombre. Él no lo llamó por su pecado. Él le pudo decir divinamente, si se sabía su nombre, ¿tú crees que no sabía el pecado que estaba cometiendo? Pues claro que sabía, pues ¿cómo iba a saber? Pues es Dios. Él le pudo haber dicho, hey tú, miserable pecador, bájate de allá. Cobrador de impuestos que le estás robando a todo mi pueblo, te necesito aquí ya, que te voy, es mejor dicho, a faritar. Y tengo el poder para hacerlo, ¿tal? Hey, Zaqueo. Hey, bájate, ven. Quiero que tú entiendas que Él te ha llamado a ti por tu nombre. No te está llamando por lo que está pasando en tu vida. Todos acá podríamos hacer una fila y pasar por acá y decir, yo soy hay mucho adúltero, alcohólico, mentiroso, iracundo, yo no sé, todos podríamos decir muchas cosas y haríamos todos una filita. El de él era ser un cobrador de impuestos, pero él decide, en vez de llamarte por ese pecado, por tu nombre. Hey Sebas, hoy quiero cenar en tu casa. Eso fue lo que te dijo cuando te invitó. Hey David, bájate de ahí. Deja de entronar ahí tu pecado, no te preocupes. Quiero hablar contigo. Vamos a tener una conversación, pero no en mi casa. Quiero ir a tu casa. Peor, porque ahí todo el mundo dijo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre a meterse en la casa de los pecadores y los cobradores de impuestos? ¿Cómo se les ocurre? Entonces, yo entiendo, empiezo a entender y digo, claro, es una reacción normal de la sociedad, pero más que de la sociedad, incluso de otras iglesias, cuando nos dicen, no vayan a esa iglesia, esa es la iglesia de los homosexuales. Porque así nos dicen a nosotros, ¿sabías? Si quieres salir corriendo por eso,
sal corriendo. Porque a Jesús le dijeron que entonces él era un borracho porque se sentaba con borrachos, que él era prostituto porque se sentaba con prostitutas, que él era todo mentiroso porque se sentaba con mentirosos, que él era cobrador de impuestos porque se sentaba con cobradores de impuestos, corrupto porque se sentaba con corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegar y decir, es que estos son así, pues yo digo, de pronto ese no es mi gusto. Yo no estoy diciendo, no, muy bien, felicitaciones, tampoco se trata de eso. Yo tampoco los voy a coger a palo y decirles a quién van a entrar. Porque esa no es la iglesia, esta no es la iglesia. Porque eso es lo que yo entendí que es eso. Él se sentó con Zaqueo, lo llamó por su nombre y tuvieron una conversación. Y dice que la gente estaba iracunda y murmuraba y gritaba y no sé qué. Pero al final, Zaqueo tiene una respuesta y le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Yo necesito cambiar cosas. Y es más, si yo estafé a alguien, yo le voy a volver 4 veces lo que yo le estafé. O sea, el efecto es al revés. Entonces cuando a mí me dicen, esta es la iglesia de esto, esta es la iglesia de lo otro, de los... ¿Cómo es que nos dijeron? Esto se me olvidó. ¿Qué? Nos han dicho tantas cosas. Los destructores de familias. La iglesia que destruye familias. ¿Cuántas más familias piensan destruir? Qué pecado. Iglesia de los homosexuales. Entonces yo llego y digo, perdón si te ofende lo que te voy a decir, pero entonces yo soy uno. Entonces yo soy uno. Tengo una esposa para los que falta, mi esposa, tengo un nieto. Pero entonces yo me hago uno con ellos, porque yo la verdad no logro entender todavía cómo funciona. No sé. Pero he tenido conversaciones con muchos de ellos y entiendo incluso sus luchas. Incluso a veces entiendo cómo en estos lugares los cuestionamos y los hacemos a un lado y los desechamos. Perdón que te diga, pero estando en la iglesia, pues aquí no va a pasar. Si eso te incomoda, aquí es una causa para todos, hay una puerta de entrada y perdón, pero también es de salida. Y hay muchos que se han ido de esta casa por ese mensaje. Si tú eres uno, te tengo que decir, ese mensaje aquí en esta casa no va a cambiar. Porque en esta casa vamos a amar. Y ya. Esta enseñanza tiene un nombre. Y el nombre es errar por la gracia. Es mejor errar por gracia. Porque aquí decidimos errar por gracia y no errar por juicio. No, muy like y muy de todo. A mí lo que me ha transformado, a mí lo que me ha llevado a ser mejor esposo, mejor hijo, mejor jefe, mejor líder, mejor lo que sea, con todo y que tengo muchos errores y meto las patas todo el tiempo, es la gracia de Él. Su gracia me transforma. Su gracia me lleva a tomar decisiones en pos de Él. Su gracia me lleva a decir, esto que estoy viviendo está bien. Esta no es la manera de hablarle a su esposa. Señor, por amor a ti, por la gracia que tú has tenido conmigo, yo voy a corregir y procuro enderezar el rumbo. Y sabes, aunque intento enderezar el rumbo, muchas veces vuelvo y la embargo. Pero cuando vuelvo y la embargo, siento que Él me llama. Hey Juan, deja de esconderte detrás de la puerta. Hey Adán, ¿qué hacen detrás de una hoja? Hey Zaqueo, ¿qué hace subido en un árbol? Bájate, vamos a tu casa, vamos a tener una conversación. Entonces, con esto te quiero decir, esta casa está para amar a las personas que vienen a este lugar. Te guste o no te guste, porque en esta casa amamos amar. En esta casa no amamos controlar. En esta casa no amamos estar corrigiendo y regañando a nadie, porque yo no soy nadie para hacerlo. Para eso está el Espíritu Santo. En esta casa estamos para anunciar
¿Anunciar qué? Las buenas nuevas. No el regaño, no el control. Las buenas nuevas. Y cuando los que hacen parte de mi equipo y que yo he ido ganándome su respeto, su cariño, su amor, hemos conversado muchas veces, nos hemos sentado muchas veces, Jorge, que eso no es, nos hemos sentado, hemos conversado, hemos comido, han ido a mi casa, para que algún día ellos tengan gente que vaya a la casa de ellos y ya pasa. Cuando eso pasa y yo veo algo que no está funcionando bien, que incluso muchas veces ellos son los que me lo dicen, yo tengo la autoridad por la amistad que me he ganado con ellos de decirles, oye, mira, esto no está bien, hay que cambiarlo, vamos a mejorar en esto. Y los veo dando pasos cada vez que sus familias crezcan más, que sus carreras crezcan más, como padres crezcan más. Y aún así, ellos también tienen la autoridad de decirme muchas veces a mí cosas que no están. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Él fue hospitalario, él fue amistoso, él se sentaba en las mesas. Yo siempre lo he dicho, estoy seguro que si Jesús estuviera hoy en día en este lugar, en esta ciudad, buscaría un café y se sentaría, iría a Juan Valdés del Cabo, Juan Valdés del Cabo, vamos a charlar rápido. Y allí te daría un consejo. Se iría para el café de la catedral en el segundo piso, mirarían para la plaza de Bolívar y tendrían una conversación profunda. Y te diría muchas cosas, te escucharía. Ese es el Jesús que yo entiendo y veo acá cuando veo esta historia. Pues enfócate en lo que Él dijo que te enfocaras. Deja de estarte enfocando en el pecado del que está al lado tuyo, porque no sé si te pasa, pero creo que tienes muchos por corregir. Yo tengo muchos por corregir. Estoy enfocado en el mío. Entonces yo decidí que en esta casa me iba a enfocar en una sola cosa. Una sola cosa. Ese es mi enfoque. Hay un libro que se llama The One Thing, una sola cosa. Cuando leí el resumen de ese libro, porque no me lo he leído todo, pero el resumen me sirvió para entender ese principio, yo dije, una sola cosa, voy a ser discípulos. Si esto se llena, si son 3 servicios, 4, si llenamos el Fundadores, si llenamos un estadio, pues eso a mí me dirá que juntos estamos haciendo la tarea que Jesús nos mandó a hacer. Pero la mía es formar unos discípulos, es hacer unos discípulos. Para mí, no. Para Jesús, una sola cosa. Te dejo con estos 3 puntos para cerrar. Si te importa la eternidad de alguien, sírvele ahora mismo. Sírvele ya. Ten una actitud de servicio hacia los demás. Yo te puedo ayudar, estoy para servirte. No estoy para condenarte. ¿Estás pasando por una crisis? Acá estoy. Yo te ayudo. Como decía esta persona, yo no lo he vivido, pero yo te puedo decir desde mi óptica. La segunda, haz por uno lo que tú quisieras que se pudiera hacer por todos. Por uno, hazlo por uno. No es que ir a hablar con toda... No, con uno, sí, con uno. Y la última, anúncialo con tu vida. Dice en Romanos 10:15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo quiero que seamos conocidos por eso, por una comunidad que anuncia la paz, la vida de Dios. Solamente Jesús dijo 2 veces que Él era el Mesías. Se paró y dijo, yo soy el Mesías. 2 veces. Pero tú vas y buscas en la Biblia y hay 59 versículos, 59, que dice los unos a los otros. Dice, ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros. Ahí no dice, critíquense los unos a los otros, desen palo los unos a los otros, háganse zancadilla los unos a los otros. No es, ámense los unos a los otros. 59 veces es mucho. Esta casa
una casa que queremos amar y que preferimos, como te dije, con esto cierro, errar en gracia que errar en juicio. Y tenemos un método. Hay experiencias, lo vamos a seguir haciendo. Cada vez mejor, vamos a tratar de hacerlo. Hay grupos. ¿Quieres ser parte de un grupo? Inscríbete en la zona info. Y dice, yo quiero ser parte de un grupo. La única parte donde vas a tener real contacto con alguien. ¿Quieres ser parte del college? ¿Quieres ser discípulo? Ahí está el college para que aprendas cómo se es discípulo de Jesús. Ahí está, inscríbete, no dejes pasar la oportunidad. Hasta hoy hay inscripciones, ahí está, empezamos el martes. ¿Quieres ser parte de los voluntarios de esta casa? No, hombre, es que yo la verdad es que me siento como el pecador. Por eso, únete a otro grupo de pecadores que le sirven a Dios con pasión, porque entienden que es la mejor manera. Ahí está todo. Ese es el método que por lo menos nosotros entendimos. Servirle a los demás. Sirve a los demás. Y si tú estás dispuesto a servirle a los demás, yo te invito a que cierres ahí tus ojos y que tengas una conversación con Dios. Que tú puedas hablar con Él. Y yo te invito a que tú le digas, Señor, yo quiero ser conocido por esto y por esto y por esto. Yo quiero ser conocido por alguien que amó a la gente. Yo quiero ser conocido por alguien que tuvo misericordia de las personas. Yo quiero ser conocido por, no sé, tú podrás decirle allí todo lo que quieras hacer. Queremos ser conocidos por una iglesia de la que si alguien se va puede regresar cuando quiera. Y lo vamos a recibir con todo el amor, lo vamos a abrazar, le vamos a decir, qué rico que estás acá. Queremos ser conocidos por eso. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por lo que tú has colocado en nosotros, Señor. Gracias porque tú no has pretendido de nosotros más allá de lo que nosotros podemos hacer o dar. Gracias porque tu gracia nos alcanzó. Porque aún una y otra vez, a pesar de salir corriendo, porque una y otra vez nos sentimos inmerecedores, tú vuelves y nos llamas y tú mismo nos dices, no espero nada de ti, solamente ven, quiero cenar contigo. Y hoy te llama Él por tu nombre, y allí donde tú estás sentado, sentada, Dios, Jesús mismo te llama por tu nombre y te dice, hey Valentina, hey Juliana, hey Andrés, hey Carlos, hey Cristian. Él te llama por tu nombre y te dice, vamos a sentarnos juntos y vamos a tener una conversación. ¿Qué tal si te levantas y juntos cantamos esta canción con todo nuestro corazón?